Ok, el motivo de consulta son vómitos. En la enfermedad actual se trata de escolar de 4 años de edad, masculino, natural y procedente de Caracas, La Vega, quien, según su madre, presenta dolor abdominal difuso, intermitente, de moderada intensidad desde hace 3 días, el cual cedía con antiespasmódicos. Además, presentó evacuaciones líquidas sin moco ni sangre en número de 5 durante el primer día y constipación en los 2 últimos días. Desde esta madrugada presenta vómitos incoercibles de contenido alimentario y ausencia de expulsión de gases. Dentro de los antecedentes personales, tenemos que es producto de una cuarta gesta, tiene 5 hermanos, vive en una casa con patio de tierra donde tiene perros, gatos y gallinas. La madre refiere que el muchacho no crece, por lo que hay una baja ganancia pondoestatural y que presenta diarrea ocasional aproximadamente 3 veces al mes desde hace un año. Fue tratado por prolapso rectal hace un año y se queja frecuentemente de prurito anal. Dentro del examen físico tenemos que la temperatura es de 37,5 grados centígrados, la tensión arterial es de 90,50 milímetros de mercurio, un pulso de 110 pulsaciones por minuto y la frecuencia respiratoria la tenía en 25 respiraciones por minuto. Presenta palidez discreta de piel y mucosas, piel seca, con signo de pliegue positivo. Los ruidos cardíacos respiratorios había Ah, ajá. Ruidos cardíacos, rítmicos y taquicárdicos. rítmicos, ok, Ok, perdón, taquicárdicos. no te preocupes. Ustedes A la, apenas están empezando, no han llegado ahí. ok, a la ocultación pulmonar tenía ruidos respiratorios Respiratorio, presentes en ambos hemisferios sin agregar. hemisferios sin agregados. Ujú. Tiene abdomen distendido, doloroso la palpación, disminución de ruidos hidroaéreos a predominio de hemiabdomen izquierdo. No pudo palpar vísceras, no se pudo palpar las vísceras. En el tacto rectal tiene ampolla rectal con escaso material fecal. Dentro de los paraclínicos se realizó una hematología y se consiguió que la hemoglobina la tenía en 13, el hematocrito 42%, las plaquetas en 350.000, los glóbulos blancos en 14.000, eh, S no sé qué es, está en 60%, Segmentados. ok, segmentados, L 26%, Linfocitos, linfocitos, callados. callados 4%, eosinófilos 10%. Ujú, ok. En el examen de orinas no hubo alteraciones, en el examen de heces no se pudo realizar y en los rayos X de abdomen se observan asas intestinales distendidas, imagen en migas de pan y múltiples vermes. Perfecto. Ok. ¿Qué tiene ese paciente? Bueno, ese, o sea, El lanzándome ya de una con último. lo último, con los rayos X, esas migajas de pan y múltiples vermes son característicos de la complicación del Ascari, que es el ovillo ascaridiano. Ok. Un ovillo ascaridiano, o sea que tiene una obstrucción intestinal por un ovillo ascaridiano. Perfecto. Correcto. Ok, ahora, yo sé que ustedes abdomen lo van a ver es en el último trimestre o en la última fase de semiología, ¿ok? Entonces, a pesar de eso, igual tenemos que discutir aquí un poquito todo lo que tiene que ver con una obstrucción intestinal, ¿ok? Entonces, ¿cuáles son los signos que... Este caso se parece al anterior, que tenía una ascaridiasis normal, sin problema. No, para nada, porque No. este ya tiene una No, complicación. ok. Este, este paciente tiene ya una complicación. Esa complicación, ¿qué estadio del parásito la produce? El adulto. El Crónico. adulto. Ok, el Perdón. adulto. Ok. De hecho, aquí la cronicidad ya no importa. La cronicidad importaba para el déficit pondoestatural. Ok, porque Ok. necesitas mucho tiempo. Pero en este caso, si el paciente, esto puede ser hasta ocurrir hasta muy rápido, ¿sí? ¿Cuál es el condicionante para que haya un ovillo escaridiano? Alta carga parasitaria. Exacto, altísima carga parasitaria. Ok. ¿A qué edad es más común o qué personas es más común que tengan altas cargas parasitarias? Niños. Niños menores, Niños, ajá, menores de 5 años. Ok. Ellos son los que normalmente tienen el 90% de los parásitos en una comunidad. Ok. Si hay huevos y las tierras están contaminadas, la mayor concentración de parásitos siempre la van a tener los niños pequeños. ¿Por qué? ¿Por qué? porque ellos se la pasan jugando en tierra.
Exacto, porque son los que van a jugar con la tierra y tener poco aseo personal y que no se laven las manos y se les meten a la boca. Ok, perfecto. Ajá, ¿cuáles son los signos que hay aquí que indican obstrucción intestinal? No importa si se equivocan, yo entiendo que este tema, pero como no es un tema que ustedes vayan a ver en semiología ahorita, sino más bien a final del año, más bien digan todo lo que se les ocurra. Pocas El heces, vómito. La constipación, las heces líquidas sin moco ni sangre. A ver, constipación es lo mismo que estreñimiento, ¿ok? Y en este caso en particular, a ver, cuando ustedes aprendan a escribir historias clínicas que están en ese proceso actualmente, aprendiendo cómo se escribe, acuérdense que cuando uno escribe una historia, una enfermedad actual, uno debe usar términos que automáticamente la persona que me esté escuchando llegue al mismo diagnóstico que yo. ¿Sí? Ese es el objetivo de una enfermedad actual. Que cuando yo escriba, todo el que lea la historia de ese paciente llegue al diagnóstico. ¿Ok? Entonces, este paciente realmente tiene estreñimiento. Su motivo de consulta es estreñimiento, o sea, su No, razón de venir es estreñimiento. no, en vómitos, este caso es por los vómitos que tienen el contenido alimentario y la ausencia de la expulsión de eso. Ok, lo que hay es ausencia de expulsión de heces, ok, por una obstrucción. Ok, entonces, ajá, entonces no hay expulsión de heces, ¿qué más hay? Dolor abdominal difuso. Eh, ¿Cómo sería el dolor abdominal cómo debería haber estado descrito el dolor abdominal de este paciente? Periumbilical. umbilical, Eso sí, si tuviese ascaridiasis, ¿pero qué tiene este paciente? ovillo, una obstrucción. Un ovillo ascaridiano, tiene una obstrucción intestinal. ¿Cómo esperan ustedes que sea el abdomen de una persona que tiene una obstrucción intestinal? Distendido, Distendido. Distendido. Ok, eso es lo que dice aquí y está bien, pero realmente es un abdomen que no lo puedes tocar mucho porque está muy inflamado, ¿ok? Sé que cuando lo tocas es muy doloroso y eso se llama abdomen en tabla o rigidez de la pared abdominal, ¿ok? Que refleja a la inflamación del intestino, que está inflamado porque tengo. ¿Por qué ocurre un ovillo ascaridiano? ¿Cuáles son las características para que pueda haber un ovillo ascaridiano? Ahora sí es patogénico. La Bueno, alta carga parasitaria. Alta carga parasitaria, ¿qué más? Porque yo puedo tener alta carga parasitaria de trichuri y no me produce ovillo ascaridiano. disminución del Ovillo trichuriano, por ejemplo. ¿Ah? La aglomeración. Que se aglomeren, pero ¿qué más? Porque yo puedo aglomerar todos los trichuris y tampoco me produce Que estén obstrucción. enrollados. El tamaño de ellos, que son mucho más Ok, grandes que los otros. perfecto. Que el tamaño de Ascaris es grande, o sea que son muchos parásitos de gran tamaño. ¿Qué más? Muy bien, ¿qué más? reducción del tamaño de la luz intestinal, No es una reducción que produzca una reducción, sino que El tiene que... diámetro es pequeño. sí y no. ¿Qué cosa? Que el diámetro del intestino delgado es pequeño. Ok, que su hábitat es intestino delgado y el diámetro del intestino delgado es más pequeño que el del intestino grueso. Muy bien. ¿Qué más? Bueno, ya básicamente esas son. Ya dijimos creo que todas. Alta carga parasitaria, que sea intestino delgado porque el hábitat es Jejunum y entonces la obstrucción es en intestino delgado. Y además de eso, el tamaño del parásito, que es lo que permite que pueda haber un ovillo escaridiano porque se entrelazan unos entre otros y producen obstrucción. Muy bien. En esta radiografía que estamos viendo aquí, ¿en qué parte de la radiografía están la obstrucción? Esto es una rayos X con contraste, ¿ok? Porque ¿qué ve si yo hago una rayos X, ¿qué es lo que ve las rayos X? ¿Qué es lo que se dibuja? ¿Qué es esto? O sea, hueso, El los esqueleto. hueso, huesos, Hueso. Ok, yo sé que para yo poder ver qué es lo que tiene para lo que se ve es aquello que tiene, ¿qué mayor tienen los de huesos? densidad. Exacto, densidad. mayor densidad, tienen calcio, ¿ok? Entonces, para que el intestino normalmente se puede ver con una rayos X. No. No, ¿ok? Entonces, en este caso, es una rayos X con contraste, en donde el movimiento del contraste es lo que me va a decir si pasa o no pasa el contraste, ¿ok? Por el peristaltismo intestinal. Entonces, ¿dónde se va a quedar el contraste?
hasta que llega a la obstrucción por el ovillo. Perfecto. Ok. Entonces va a estar en todo el intestino delgado hasta que consigue la obstrucción intestinal. ¿Dónde está la obstrucción? En donde En está este. ese circulito Círculo. que son las migajas de Perfecto. Y pan. esos circulitos son las migajas de pan. Muy bien. Perfecto. Entonces, las migajas de pan es la forma en la que el contraste atraviesa el lugar donde está el ovillo ascaridiano. ¿Ok? ¿Ovillo qué significa? Disculpe, ¿puedo acercar un poco la foto? Sí, con mucho gusto. ¿La ves mejor? Ok, entonces este espacio que está acá es donde yo tengo todos los vermes unos con otros. Ovillo es como el ovillo de los hilos, ¿ok? Imagínense que es el hilo con el que se teje suéteres, ¿ok? Un ovillo de lana. Entonces y los hilos son los múltiples vermes unidos unos con otros. Eso es lo que me va a obstruir la luz del intestino delgado, ¿ok? Y el contraste va a pasar apenas unos hilitos entre unos y otros, lo cual significa que el contraste no puede pasar. Y aquí, entonces, el contraste solo está en intestino delgado. Y el intestino grueso no tiene colorante. ¿Por qué? Porque no pasa más allá del hilo o de alguna porción del yeyuno, ¿ok? Donde está el ovillo. ¿Se entendió eso? Sí, perfecto. Ok. Entonces, evidentemente que aquí tengo un verme que está fuera del ovillo ascaridiano y fíjense entonces que lo que está ocurriendo, lo que ocurre en las migajas de pan, es que los ascaris, los vermes adultos, no absorben el contraste. Entonces, donde estén los ascaris, no va a haber contraste y donde el espacio que hay entre unos y otros es lo que va a formar la imagen de migas de pan. ¿Ok? Perfecto. Entonces, ¿por qué son los vómitos? Porque el bolo alimenticio no puede pasar por el ovillo ascaridiano y se regresa y puede generar vómito. Perfecto. Entonces, lo que ocurre normalmente cuando yo tengo una obstrucción a nivel del intestino delgado es que va a haber un peristaltismo retrógrado para tratar, o sea, primero hay peristaltismo para tratar de evacuar, ¿ok? En teoría, lo que ocurre primero son mucho dolor y mucha inflamación porque el intestino va a haber un peristaltismo normal tratando de vencer la resistencia de ese ovillo ascaridiano. ¿Ok? De esta obstrucción. Entonces, en principio, el paciente está muy mal tratando y con muchos cólicos y dolor abdominal, que ya no es un dolor abdominal como el de Ascaris periumbilical,